Bueno, nosotros en la clase anterior habíamos quedado un poco con Milagros en volver a practicar hoy cómo se puede aplicar un formato condicional a columnas que no tienen que ver con la información que se tiene en cuenta. Es decir, si te pasas un ratito, Milagro, a tu pestaña anterior, vamos a ver, por más que Enrique no haya hecho el ejercicio, acá vamos a centrarnos en lo que es formato condicional para arrancar. Quiero que observes un poco, Enrique, la planilla. Nosotros en la columna comisiones aplicamos dos reglas de formato condicional, pero esas reglas de formato condicional, la que pone las celdas en color verde y en color celeste, no están relacionadas a los valores que tenemos en esa columna comisiones, sino están relacionadas a valores que están en otra columna. Por ejemplo, la columna de al lado. La columna de la derecha de comisiones tiene como porcentajes 2% y 10%. Entonces, lo que nosotros le dijimos a una de las reglas es que verifique si la celda de la derecha tiene el 2%, que tenga ese formato. Y el formato del 2% es de color verde con las letras de color azul. Mientras que si tenía el 10%, le pedimos que tenga un formato diferente. Y tiene el formato este No, del color celeste con las letras amarillas. ¿Me está escuchando, Enrique, o se corta? sí, sí, y tengo una consulta. Sí, Bueno, el 2% de la columna de 9, sí. ¿ustedes escribieron o trajo No, automático? formulado. Ha Porque el, formulado. el ejercicio pues te pedía que Más 9 nosotros, dividido de 9 sí, en porcentaje. hace la división nomás del valor de comisiones sobre el Ya, valor de venta y ese es el valor que está ya, visible, ¿verdad? ahí estoy siguiendo. Ok, Y de entonces, ahí no formato condicional, ¿verdad? y ahí nomás ya nos fuimos a formato condicional para pedir que ese formato se muestre, pero no en función a la información de esa columna, sino en función a la información de otra columna, que en este caso es la de 2 y 10%. Bueno, usamos una regla que hasta acá nunca usamos. Por eso la idea era un poco de poder practicar otra vez hoy en la columna ventas, en la columna vendedor, también lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, si bien vos a lo mejor no tenés el dato de esa columna, aunque te puede pasar Milagro un ratito, Milagro, ponete un poco ahí y pasarle a esa fórmula por el chat. Entonces él va a copiar, pegar y ya le va a salir. Entonces, por lo menos él ya va a tener los datos de eso, era, de esa columna, porque en realidad De tenés que en copiar c nomás eso. nueve en C9, ¿verdad? En C9 tenés que pegar esa fórmula, le das enter, te va a salir un importe. El formato condicional ahí todavía no te va a salir, pero no importa. La idea es que eso vos copies en toda la columna, te va a salir todos los valores, pero no va a haber todavía ni un formato. Pero independientemente de eso, nosotros vamos a centrarnos ahora a lo que ¿Qué hicimos número tenés con ahí, Milagro. Mila? Dale un poco de enter un ¿Qué? rato a Milagro ahí. Tiene que ser un 800, Sí, no, está bien, 71600. ¿Te está bien. salió? Copiarle nomás eso en Sí, toda ya la estoy, columna y ya vas a estoy, tener la columna con números. Bueno, repito, sí, sí, ya no tengo. te preocupes que ahora tenga esos dos colores la columna comisiones, porque ahora vamos a hacer para los dos igualito, como si fuera que vamos a empezar por primera vez, pero en la columna ventas vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer dos reglas otra vez, pero para la columna ventas, en donde le vamos a decir, mira Excel, yo quiero que este 3.580.000 esté en verde si allá en D9 dice 2%, pero si dice 10%, quiero que esté en celeste. Eso es lo que le vamos a decir. Entonces, nos posicionamos en la primera celda de venta del 3.580 y nos vamos a formato condicional y vamos a ir viendo cuál es la secuencia para poder utilizar esa regla especial, digamos. ¿Por qué digo que es especial? Porque a esta altura de la clase, del curso, nosotros ya tenemos conocimientos avanzados en cuanto a qué es una parte lógica y qué es una parte qué significa un formato condicional. Entonces ya podemos mezclar ambas cosas, ¿sí? Entonces no usamos las opciones predeterminadas, porque hasta acá
todas son opciones predeterminadas, esa que está recorriendo, hay milagros, desde regla para resaltar celda hasta conjunto de iconos, sino directamente nos vamos a buscar la más avanzada que está en nueva regla, por lo tanto vamos a entrar ahí en nueva regla milagros y contando de arriba abajo esos 6 tipos de reglas que hay ahí arriba, utilizamos la última. Y la última es aquella que nos pide que carguemos una fórmula en donde el resultado de esa fórmula determine si se va a aplicar o no se va a aplicar el formato. Entonces acá vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a hallar una igualdad. La igualdad, y como él pide una fórmula, vamos a tener que empezar con es igual. Entonces nos ponemos en el espacio vacío, le damos es igual. Y ahora lo que vamos a comparar es lo siguiente. Queremos saber si la celda donde está ese 2%, que es D9, entonces le vamos a dar clic ahí en D9. Pero cuando le damos clic, él trae la referencia de celda con formato de referencia absoluta, es decir, para que nunca se mueva. Por el momento, Milagro, no quiero que le saques todavía eso para que Enrique pueda captar lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la comparación que tenemos que hacer es de 9 con 2%. Entonces, pero ese 2% no lo vamos a seleccionar de la celda, sino que lo vamos a escribir. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que escribas es igual, Milagros, ahora. Y al darle es igual, después le vas a escribir vos manualmente 2%. Ojo que el 2% se puede escribir el 2 y el símbolo de porcentaje o 0,02. Algunos le escriben entre paréntesis 2 por 100 también. O sea, cualquiera de las opciones que termine siendo 2% son válidas, digamos. Pero en este caso, hasta ahí estamos. Ese es el comparativo que yo le voy a pedir a Excel que atienda. Y si se cumple, es decir, si la celda D9 es igual al 2%, que en realidad ahora ya es igual luego, nosotros le vamos a pedir que tenga el siguiente formato. Entonces, ahora nos toca entrar en el botón formato. Vamos a entrar un ratito. Ese botón formato nos va a dar la opción de poder ponerle colores de relleno, que sería el color de relleno de fondo. Y ahí usamos el verde clarito para darle, digamos, siempre el mismo color a toda la fila y que parezca que toda la fila cambia al mismo tiempo de color cuando cambien también los valores de 2% o 10%. Por eso nomás la idea es ponerle el mismo color y no cambiarle de color. Ahora, si yo quiero a cada celda ponerle un color diferente, ya es una cuestión mía, digamos, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ustedes puedan captar es que la gente que tiene así planillas enteras formateadas es porque hacen uso de esta técnica, ¿sí? Entonces, esta es la técnica que yo quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Bien, entonces, el color de fondo ya lo pusiste. El color de letra va a ser un azul, el azul oscuro que vos quieras, no hay problema. Entonces, la idea es poder siempre seleccionar los mismos colores. ¿Por qué digo siempre? Porque comisiones va a tener el mismo color, porque venta va a tener el mismo color y porque vendedor después también va a tener el mismo color. Bueno, una vez que hicimos eso, le damos a aceptar. Ya vamos a ver en la vista previa que va a estar el fondo verde y la letra azul. No me preocupo todavía por la fórmula. Quiero que capten nomás que se quedó ese símbolo de dólar con el D9. Pero dejamos a propósito para que Enrique pueda entender qué es lo que va a pasar si le dejo a ese símbolo de dólar. Dale a aceptar. Ojo que para entender también, quiero que notes que el formato ya cambió, pero ¿cuál es lo que es el tema? Que esta celda no es una fórmula, esta celda es un valor cargado manualmente, ¿sí? Entonces yo no puedo arrastrar. O sea, si arrastro, yo entiendo que se va a copiar la información de esa celda sobre las otras y no me sirve. Por lo tanto, vamos a usar la opción esta de administrar celda, perdón, administrar regla en formato condicional. Vamos un ratito a formato condicional otra vez. Vamos a darle a administrar regla y ahí en se aplica Perdón, a... Sí, te que escucho, Enrique. 2% no me salió. Ah, ok. Si Salió salís un 5.000. ratito, salí nomás, no hay problema. Bueno, a ver, ¿cuál es el 2% que no te salió? El El de, S. el de, ¿Te el de salió 9, sí. 0,02? No, me salió. Ah, no, no, no dije nada. Ya vi la fórmula. ¿Encontraste? Bueno, Y está mal mío. ok. C9 dividido B9 tiene que ser. O sea, Sí, sí, ahí está. 71.600 dividido 3.580 tiene que ser.
Eh, Ahora eh, sí. ok, ok. Y al hacer eso, seguramente ya tuvo que haber cambiado, si es que ya le hiciste el cambio Sí, de formato, ¿sí? y ya Bueno, me ahora lo aparece que... el formato condicional. Eso. Entonces, Genial. seguimos posicionándonos en ese número, nos vamos un ratito a formato condicional, administrar reglas. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos una opción de pedir que se aplique a toda la columna. Ahí, por ejemplo, dice se aplica B9. Entonces, ahí vamos a entrar, podemos borrar ese B9 que aparece ahí o quedarnos ahí y marcar hasta el final, ¿verdad? Eso ya depende de cómo quiera hacer. Entonces seleccionamos toda la columna ventas y él va a cambiarme el formato. Va a decir B9, dos puntos, B28, le voy a dar aceptar, pero al darle a aceptar, vamos a ver lo siguiente. Y bueno, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan primero. Esto no está bien. ¿Por qué? Porque se supone que yo le estoy pidiendo que cada valor tenga en cuenta al porcentaje que está en la columna D. Pero si yo le dejo el símbolo de dólar dentro de la regla del formato condicional, él siempre compara contra esa única celda que es de 9 y su 2%. Y siempre está bien. Es decir, para toda la columna siempre se cumple que D9 le contiene un 2% y en mi igualdad contra el 2% siempre es verdadero. Por lo tanto, toda la columna tiene el formato que yo pido. ¿Cómo voy a hacer que solamente aquellas celdas de venta donde en la columna D aparezca el 2% cambien y los que digan 10% no cambien? Pues tengo que cambiar el formato, espera que no es el formato, el tipo de referencia dentro de mi regla. Por lo tanto, me voy a ir a la regla que ya hice en administrar reglas. Vamos a entrar, entonces, Milagro, vamos a entrar adentro, ¿sí? Porque adentro nomás podemos cambiar y ahí le borramos al símbolo de dólar. Por eso nomás yo quería que dejes, porque quiero que se entienda qué es lo que hace Excel. Si yo le dejo el símbolo de dólar y le digo que esta misma regla se aplica a todas las celdas, él en todas las celdas compara el D9 con el 2% y en todas se cumple, por lo tanto, él le aplica a todo. Para que yo saque esta opción fija de solo D9 y que sea de 10, de 11, de 12, de 13 y así sucesivamente cada celda de la columna D con respecto al 2%, entonces le tengo que sacar. Pero ahí había una particularidad que no te mostró nomás Milagro, que yo también quiero que vos entiendas eso, que si ahí, por ejemplo, ponerle en borrar, ponerle en borrar el símbolo de dólar, ¿te acordás que en algún momento vos intentaste moverte Milagros? No sé por qué era que intentamos movernos y ahí, por ejemplo, A mí me movete pasó pues a tu eso. derecha, ahí está. Sí. Esa es una particularidad que ocurre dentro de las reglas. Cuando yo estoy cargando reglas y él ve que yo tengo escrito algo, si yo me quiero mover porque me quiero ir nomás un poco más a la derecha dentro de la fórmula, él en vez de moverse adentro, él me hace como que yo estoy dentro de la hoja y me trae la referencia de una celda dentro de la hoja. Entonces, ojo con que yo quiera moverme adentro. Si voy a moverme, no voy a poder moverme con las teclas. Voy a tener que moverme con el puntero del mouse para ir hasta el lugar para borrar el símbolo de dólar. ¿Sí? Entonces, ojo nomás con eso porque si yo no me doy cuenta, no sé, estoy muy apurado, hago y me voy y le voy a aceptar y hace rato había sido, ya se movió dentro de la fórmula y aparece una celda, eso va a ser un error y yo no voy a entender por qué es lo que fue el error. Entonces, para entender bien, tiene que quedar limpito. Es igual de 9, es igual 2%. Si quedó así y le doy a aceptar, entonces al darle a aceptar una vez, él va a salir a administrar reglas, dale nomás, y ahí puedo darle a aplicar, dale un poco a aplicar. Bueno, igual nomás, ya le diste a aceptar, no pasa nada. Al darle a aceptar, yo puedo ver que automáticamente desaparece en el formato de todos los valores sobre los que no se aplicó un 2% de comisión. Solamente se visualizan en verde aquellos valores sobre los que se está aplicando el 2%. Básicamente es esto lo que yo quería que ustedes puedan ver. En la clase anterior lo hicimos en la columna comisión, en esta estamos practicando con Milagro y para Enrique es por primera vez. Por lo tanto, vamos a volver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la regla del otro color, la que tiene en cuenta el 10%. Y ahí es donde causó un poco de confusión para Milagro. Entonces, aprovecho esta oportunidad para volver a aclarar eso y para explicarle también a Enrique. Entonces, siempre vamos a tener que hacer las dos reglas sobre la misma celda. Por lo tanto, nos ponemos otra vez sobre el 3.580.000. ¿Por qué? Porque si en algún momento cambia, vamos a suponer que Gonzalo González el mes que viene vende más de 10 millones,
Entonces quiere decir que supera el monto base y su comisión no se le va a calcular sobre el 2%, se le va a calcular sobre el 10%. Por lo tanto, en ese momento, él tendría que tener el formato del otro color. Si yo hago sobre la celda de abajo 12 millones y no sobre 3.580.000, en ningún momento yo le voy a considerar a Gonzalo González con la posibilidad que gane más después, ¿verdad? Entonces, por eso, sí o sí, yo tengo que ver en el momento que voy a hacer dos reglas, las dos reglas se deben aplicar a las mismas celdas siempre. Si voy a hacer, cuidado, ¿qué pasó? Milagro se quedó sin energía. Ah, no, ahí volvió otra. Profe, ¿qué pasó? No sé, yo estaba explicando, estaba viendo tu pantalla y ahora ya no veo más tu pantalla, pero Mi internet fue. Sí, no se sé, no sé, no sé. compartió. No importa. Ah, Compartí un bueno, poco otra comparte de vez, vuelta. compartí nomás otra Sí. vez y me dicen hasta dónde me escucharon porque yo de repente nomás vi que la pantalla desapareció, te desconectó para esa voz un ratito. Bueno, Profe, yo escuché hasta la parte de que teníamos que crear la de las dos, o sea, de eso, ambos, con dos eso. reglas. Entonces, sí o sí, las reglas que ustedes van a aplicar se deben aplicar sobre la misma celda. No es que una regla de un color en una celda y otra regla de otro color en otra celda. Ese concepto está mal, ¿sí? Siempre tienen que ser todas las reglas que creen. Y ojo que acá, a propósito, nomás por una cuestión de tiempo, yo les hago crear dos reglas, pero ojo que puedo pedirle también que creen 5 reglas o 10 reglas. O sea, ya va a depender de qué cantidad de información ustedes manejan para que haya una, dos o más reglas, ¿sí? En este caso, entonces, sean 2 o sean 10 reglas, las 10 reglas se aplican sobre la misma celda desde el inicio y a partir de ahí se aplica toda una columna si es que se da el caso. En este caso, yo siempre considero que es toda una columna, por eso les muestro de esa forma. Entonces, se posicionan en 3.500 y ahora nos vamos. Vamos a crear de vuelta la regla idéntica a la anterior, pero ahora con respecto al 10%, ¿sí? ¿Por qué contra el 10%? Y porque para el 10% va a ser el otro color, nada más que por eso. Por eso no le igualo más al 2%, porque para el 2% ya creé la regla de color verde. Ahora voy a aclarar la regla de color celeste y no importa que en la celda de 9 ahora todavía aparezca el 2%. Quiero que piensen que esta regla es para toda la columna y en toda la columna pueden haber dos valores, o 2% o 10%. Por lo tanto, vamos a volver a hacer la igualdad. Empezamos con el es igual, señalamos de vuelta la misma celda que era de 9. Acuérdense nomás que de 9 va a venir con el símbolo de dólar y ya entendemos que no tenemos que verle con el símbolo de dólar, por lo tanto ahí lo voy a poner, podemos sacarle. ¿Cómo le sacamos más eficazmente, más eficientemente? Con la tecla F4 para no tener que movernos. Yo ahí también puedo presionar Fn, F4 en algunos casos o F4 directo y él va a empezar a intercalar hasta dejar de verle a los símbolos de dólar. Entonces cuando ya dejé de verle, ya sea con F4 solo o con Fn, F4, depende de mi teclado, entonces puedo ver que es igual de 9, ya desaparecieron los símbolos de dólar y ahí puedo escribirle ya el otro es igual. Entonces va a ser es igual. El primero es igual es porque tiene que arrancar como fórmula. Y el segundo es igual es porque hace la igualdad, es decir, hace la prueba lógica dentro de la regla. Y ahora, para no seleccionar la celda, puedo escribir directamente 10%. 10%. Eso. Bueno, terminó mi prueba lógica. Ahora entro en formato. En formato voy a buscar el mismo color que tiene las otras celdas, el celeste clarito de fondo y el amarillo de fuente, ¿sí? Entonces, repito, la idea es que siempre sean los mismos colores para tener así una impresión de que la planilla completa cambia de color en el momento adecuado. Y ahí le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar, acuérdense que esto recién se está aplicando a una celda, entonces se aplica yo tengo que entrar a pedirle que se aplique a todo el Acá rango. se puede copiar y pegar también, profe. Se puede, sin problema. Se puede copiar, se puede pegar o se puede hacer por separado, no hay ningún problema. Al darle entonces aplicar, nosotros ya deberíamos de ver que esa columna ya tiene los mismos colores en las dos columnas, es decir, en venta y en comisiones tengo los mismos colores. ¿Por qué tengo los mismos colores? Y porque en la columna D me cambia uno a 2% y otro a 10%, entonces esa es la información que yo quiero visualizar. Entonces, eh, esta misma aplicación
yo puedo hacer también para la columna vendedor. Ojo que hasta acá estamos haciendo por separado para entender que esto es diferente. Ahora, una pregunta. ¿Se puede aplicar directamente ya a la columna A esta regla que acabo de hacer? Vamos a probar. A lo que voy es, si entra un ratito en el se aplica A del celeste y en vez de B9 le pones A9, ahí por ejemplo, ese puede hacer así nomás, eso. Le borras la B y le pones la A. Vamos a ver qué ocurre. Dale un poco a aplicar. Aplicar. Quiero que notes algo. Él no cambia el color de la columna A. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos haciendo por columna, ¿sí? Por eso nomás yo no les pedí, inclusive ya cuando hicimos comisiones, que esto se aplique a todas las columnas, porque tengo que hacer por columna. Por eso nomás lo que estoy mostrando que de esta manera se debe hacer, ¿sí? Entonces, no tengo opción, no termina viéndose el formato en la columna A, por lo tanto voy a ponerle nomás otra vez la columna B en vez de la A y le voy a dejar a cada regla por columna, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué me queda ahora? Me queda volver a aplicar lo mismo que hicimos con Milagro, pero ahora le voy a pedir a Enrique, Enrique, no tenés problema para compartir tu pantalla. Entonces, para hacer No, no, no tengo contigo problema. ahora la columna A de vendedor con los mismos colores que usó Milagro. Milagro, ¿puedes dejar de compartir? Vamos a pedirle a Enrique que comparta. Entonces, así vamos a practicar también con él. Vamos a hacer lo de la columna A ahora. Vamos a ponernos en Gonzalo González ahora. Eso. Y nos vamos. Formato condicional. La última, utilice la fórmula que determine las celdas para que eso. Hacemos la igualdad, va a ser es igual. La primera, muy bien. Le sacamos luego ya con F4, con FN F4. Faltó uno, faltó uno. Borrarle un ratito el desigual y volverle a presionar el F. No es pues la primera vez que le saca los dos, ¿sí? Entonces eso es más lo que... Eso, ahí ya está. Y ahora escribimos, ojo, ojo, y eso también quiero explicar. Que yo les pedí que escriban el 2%, pero después quiero que se entienda también, ¿qué pasa si más adelante la empresa dice, no, ya no va a ser 10%, ya no va a ser 2%, vamos a cambiar la comisión porque ahora es una temporada diferente a lo de antes, entonces ahora vamos a pagar más o vamos a pagar menos, eso ya va a Se te fue tu depender. audio, profe. Hola, hola, hola. Se quedó cuando dijiste ahora. Esperen que. Hola, 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 hola. Me avisan cuando vuelve otra vez. Hola, Sí, hola, sí, hola, sí, sí, hola. ya ¿Ya se se te escucha. escucha? Bueno, Sí, entonces lo sí. que decía nomás es, ¿qué puede ocurrir si la empresa dice, no, vamos a pagar 5% el más bajo y 20% el más alto? Digo nomás por decir algo, ¿verdad? Entonces ahí, estas reglas que nosotros escribimos 2% y 10% se van a quedar obsoletas. Es decir, tengo que o crear de vuelta o entrar y modificar ese porcentaje. Para no tener que hacer eso, yo tengo ya modificado, es decir, yo ya tengo escrito en la columna F el porcentaje 2 y el porcentaje 10. Esa igualdad donde yo les obligué a escribir 2%, puedo reemplazar por esas celdas. Y ojo que esas celdas, al hacer clic, se van a quedar luego con la referencia absoluta. Por lo tanto, voy a usar un poco eso como alternativa. Entonces, borro un ratito ese 2% que tenés ahí a la derecha del desigual y quiero que le reemplaces haciendo clic en la celda F10. ¿Me escuchás, Enrique? ¿Cómo, profe? Quiero que borre ese 2% un F10. ratito. De tu fórmula, espera qué, de tu fórmula borrarle primero. Ahí está. Y ahora quiero que te vaya, no, pero él es igual, déjale, eso. Anda a hacerle clic a tu celda F10. En F10 también hay escrito un 2%. Si querés, puedes llevarlo un poquitito más. Ahí está. Bueno, Milagros, quiero que entiendas que esto también nosotros pudimos haberle hecho a tu columna comisiones, a la primera, al primer par de reglas que nosotros le estuvimos haciendo, ¿sí? Yo nomás te pedí que escribas 2% y 10% y también escribimos eso en venta, pero acá le estoy mostrando nomás cuál sería la alternativa más eficiente. ¿Por qué para mí esta es más eficiente? Porque cuando las políticas de la empresa cambien y yo cambie ese 10% y 2% en la celda F9 y F10, automático va a cambiar todo. ¿Qué va a cambiar todo? Los resultados de la columna D y las reglas de formato condicional para cualquier columna que ustedes tengan aplicado. Por eso, esto sería lo más adecuado. Bueno, ahora vamos a entrar en formato. En formato, vamos a ponerlo otra vez. Ojo, que ahora le hacemos el formato para el 2%, por lo tanto tiene que ser el mismo color del verde, es decir, ese verde claro con el fondo, perdón, con la letra azul.
traten de usar siempre los mismos colores, repito, para que no tengan diferencias, ¿sí? Que una columna sea más claro, otro más oscuro, etcétera, ¿sí? Al darle a aceptar, eso se va a ver en la primera celda. Por lo tanto, acuérdense que tenemos que entrar otra vez, porque si copiamos esto se va a copiar el nombre de Gonzalo González en toda la columna y eso no queremos. Entonces vamos a tener que irnos a formato condicional y ahí en administrar regla vamos a tener que entrar en se aplica. Eso, y ahí sí vamos a seleccionar desde A9 hasta A28, creo que era. Eso, y al hacer eso y darle a aplicar, entonces ya vemos que cambiaron los nombres de los vendedores a los que se le está pagando el 2% por el momento. Bueno, vamos a hacer un poco algo, solamente para probar algo, ¿sí? Andate un poco a tu celda F10 un ratito, Enrique. Quiero que cambie ahora el porcentaje acá, ponerle un poco, un porcentaje diferente a 2. Bueno, atención. Todo lo que se tiene en cuenta sobre esa celda cambió automáticamente de color. Es decir, Gonzalo González, José Pangracio, José Rolón, Daniel Escurra siguen con color verde porque su porcentaje cambió automáticamente con la celda. Mientras los demás no cambió. ¿Por qué? Y porque adentro de la regla nosotros le escribimos 2%. Para que eso esté también así de automático, luego tenemos que entrar en las reglas de venta y de comisiones a cambiarle la parte numérica de 2% y 10% por la parte de referencia absoluta de las celdas F10 y F9. ¿Me están siguiendo? Ponerle morra de 2% para no tener problema. 2%, vamos a seguir viendo que están, digamos, el mismo nombre tanto en vendedor y en ventas con ese color. Y ahora vamos a aplicar la otra regla. Vamos a ponernos otra vez sobre Gonzalo González y hacemos la regla 2, ¿sí? Para la columna, muy bien. De vuelta otra vez, es igual, la celda siempre es la primera, a esta le sacamos la, muy bien, eso, es igual. Y ahora en vez de 10% va a ser la celda F9, porque en F9 está la, y no le sacamos la referencia absoluta. Eso es lo que tenemos que acordarnos. A uno le sacamos y a otro no le sacamos. Bueno, formato ahora, fondo celeste clarito, ese celeste de relleno, ¿sí? En relleno y ese, y en fuente el amarillo. Entonces, al darle a aceptar, y acuérdense que siempre hay que entrar en editar y pedirle que se aplique a en administrar reglas. Ahí, no, eso, se copia y se pega y listo. Aplicar o aceptar y ya vamos a ver las dos. Acuérdense nomás que nuestra columna venta todavía no está señalándole a los porcentajes de F9 y F10. Entonces, eso vamos a modificar ahora. Entra un ratito, ponete un ratito en la primera celda de ventas en 3580, ¿sí? 3580, ahí. Y entra otra vez en administrar regla un ratito. Formato condicional, administrar reglas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a sacarle a eso que escribimos 2% y 10% y vamos a ponerle a las celdas F9 y F10. Entonces, formato condicional, administrar reglas. Entramos en la primera regla, en D10. Ahí, perdón, en el de 10%, doble clic. O editar reglas si querés, igual. Y en vez de ese 10%, borramos el 10% y señalamos la celda F9, creo pero él es igual, eso. Perfecto, aceptar, eso ya está. Y ahora en el de abajo le cambiamos al 2% por F10. Con referencia absoluta, símbolos de dólar, muy bien. Vos que ya tenés una columna más milagro, hacer lo mismo para la columna comisiones. Como Enrique no tiene, ahora va a hacer las dos reglas para comisiones también y ya va a crear con las referencias de las celdas F9 y F10. Entonces, un ratito, Enrique, quiero que crees, por favor, las dos reglas para esta columna comisiones. Entonces, la misma, es para practicar nomás, ¿sí? Entonces, nueva regla. Va a ser esa celda. No, siempre la otra, donde está el 2%, donde está el 2%. Esa, sí, esa celda es igual y en vez de 2%, F10. Muy bien, ahí va, formato, porque el formato nos falta. Hay que cambiarle el formato para que tenga el color. Eso, ahí, formato. Para el 2 era el verde
clarito de fondo y la letra azul. Eso, eso. Y para el otro, que también vas a crear enseguida, ahí le vas a aplicar nomás ya. Esto va a ser a comisiones. Eso. Y la nueva regla va a ser, es igual, donde está de 9, muy bien, le sacas los dólares, es igual, y le señalás al, ese creo que el de arriba, a F9. Ese. El formato, este formato es el celeste con letra amarilla. Y se aplica también a la celda de C9 hasta C28. Y al darle a aceptar, él tiene que mostrar. ¿Por qué no te mostró? Vamos, andamos a ponerte en comisiones. Ahí ponete, ahí quédate. Date a administrar regla un ratito, vamos a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ok. Mira un poco lo que pasó. Viste que vos estabas posicionado en una celda cualquiera, ya en F, en E y algo te fuiste, ¿verdad? Y cuando vos ahí le señalaste a la celda, tenía referencia relativa. Entonces, cuando vos después le hiciste se aplica A, entonces él corrió hasta la B, hasta la letra B en vez de la letra C. Entonces vas a tener que entrar otra en una de las dos reglas y en vez de B3 le vas a poner D. En vez de la B, la D. No es C, es D. Ahí. Ese ya está. Aceptar. Y el otro también. Ese tiene que quedar en D, pero no, en a 3. Espera que un ratito. Es 9. Es 9. D9 tiene que ser. D9. Ojo con eso, sí, por eso nomás yo siempre les pido que se pongan en la primera celda de la columna sobre la que vamos a hacer la regla y no en otra celda, porque cuando acá Ahí, usamos ahora ya está completo. Cuando acá usamos formato condicional con reglas en donde se señalan celdas, eso sí o sí, si está en referencia relativa al pedir que se aplique en otra columna, ahí ya se descuajeringa toda nuestra fórmula. Entonces, sí o sí tiene que ser en la primera celda de la columna donde vamos a aplicar y desde ahí vamos haciendo para no tener problemas. Si hacemos otra celda, ya tenemos que entender que si copiamos o si aplicamos una celda diferente de columna diferente, podemos tener inconvenientes con la posición, pero la idea es poder entender. Bueno, espera que ahora un ratito. Vamos a jugar un poco con los números. Supongamos que Gonzalo González ahora, en este mes, o vamos a suponer que eso era de la semana pasada y en esta semana ahora facturó 6 millones. Entonces ponerle un poco 6 millones en vez de 3,580 un ratito, solo para ver. 6 millones. Entonces automáticamente su número se tiene que calcular sobre el 10%. La fórmula que le dejamos en D, la fórmula que pusimos en comisiones, hace que automáticamente pase a ser sobre 10% y no sobre 2, y automáticamente el color de toda la fila cambió a azul, ¿sí? Lo mismo con, no sé, Héctor Bazán de 12 millones, ahora vendió 3 millones nomás. Entonces, al vender 3 millones y se actualiza la información diariamente o mensualmente o semanalmente, entonces los colores van cambiando en función a la regla que yo apliqué, pero en toda la fila. No sé si se puede captar entonces lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una planilla que visualmente vaya cambiando y eso nos está diciendo justamente una información diferente en cuanto a los datos que estamos viendo de aquellos vendedores que están por debajo, aquellos que están por encima, si uso, no sé, objetivos, si uso rango, etcétera. Entonces, esto me va a ayudar mucho a complementar un poco el análisis que mis planillas puedan mostrarme a mí, si yo soy el que analiza, o a mi equipo, o a mis clientes, o a mis proveedores, o a mi compañero de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, esto era lo que le quería transmitir en este último ejercicio. Por lo tanto, no sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. Me comentan nomás, por favor, sin problema, ¿sí? yo tuve una duda, Sí. que fue el motivo del por qué hice acá mi formato condicional, pero Ujú, después aclarar que ujú. por más que esté con una fórmula, igual yo puedo ir a crear reglas, o sea, crear un formato condicional. Claro, porque la Fue fórmula mi es confusión. del valor
que se va a ver en la celda. Y el formato condicional es del formato de color de la celda. Puede resultar algo confuso cuando no estamos acostumbrados a usar ambas cosas al mismo tiempo, pero en realidad vos puedes hacer formato condicional a una celda vacía que todavía no tiene ningún valor, como a una celda que ya tiene un texto, un número o una fórmula. Y esa fórmula puede ser simple, compleja, con funciones, y eso es lo que hicimos nosotros en comisiones. Aunque adentro tenga una fórmula sí, B9, F8, B9, F9, B9, F10, nosotros igual le aplicamos un formato condicional. De hecho, el formato condicional normalmente no tiene nada que ver con la fórmula que pusimos adentro, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que tratar de comprender, que el formato condicional se aplica para el formato de colores de la información que tengo en planilla. Y la planilla puede contener texto, número, fórmulas, digamos, ¿verdad? Ojo que el formato condicional no tiene nada que ver con el formato que ya tenga la celda. Es decir, no aplica a decir, por ejemplo, si mi celda ya tiene el color de letra rojo, yo voy a ponerle este formato. Si mi celda tiene el color de letra verde, yo voy a ponerle este otro formato. O sea, sobre formato no aplica el formato condicional, sí sobre valores. Por lo tanto, lo que hasta los ejercicios anteriores a esta función en lógica 8 estuvimos viendo eran reglas que se aplicaban sobre los valores de cada celda en esa columna, en esa celda, y sobre eso hacíamos. En estas dos, o sea, o en esta última pestaña, lo que vimos es que yo puedo aplicar también formato condicional sobre otras celdas que no tengan nada que ver con esta columna. Por ejemplo, sobre comisiones, sobre venta y sobre vendedor, nada que ver, no tiene el porcentaje que yo tengo en la columna D, ¿sí? Pero yo creo eso. Entonces, yo puede que no tenga nada que ver lo que diga en la columna D. Acá sí tiene que ver el 10% y el 2% sobre lo que cargué dentro de la fórmula de comisiones, pero sobre venta y sobre el nombre, nada que ver, no tiene esa celda. Yo nomás hice para que cuando cambie el monto, toda la fila cambie, ¿sí? O sea, es más un valor agregado que le doy al formato condicional de mis planillas, nomás, nada más que eso, gente, ¿sí? O sea, yo quiero nomás que Tengo, ustedes sepan tengo, que así se sí. hace si es que por ahí ven una planilla que o sea, usted no entiende muy bien por qué cambian todo de color al mismo tiempo, es porque se tomó el tiempo el usuario de hacer todo esto en todas las columnas que correspondían. Decime nomás, Enrique, ¿Cómo puedo leer esta fórmula? ¿cómo se lee? Entra ahí, Sí, dale F, o sea, quiero que le dé FX, dale FX. FX. Quiero que entiendas que el FX siempre te muestra el panel de argumentos y en la función sí, nosotros tenemos tres argumentos. El primero es el más importante, por eso está en negrita, que es la prueba lógica. Y ahí lo que yo estoy comparando es si el valor de B9, y ojo que B9 es el importe de venta, que en este caso dice 6 millones. Yo quiero saber si ese importe de venta es mayor o igual a la celda F8. ¿Qué hay en F8? 5 millones. Es el objetivo que pone la empresa para poder pagarle o más comisión o menos comisión a los vendedores. Entonces, si un vendedor superó o igualó el objetivo, entonces le vamos a pagar el importe más alto, pero si no llegó, le vamos a pagar el importe más bajo. Y eso es lo que nosotros hacemos en valor si verdadero y valor si falso, que son los otros dos argumentos. Lo primero, hace la comparación de si se logró o no se logró. Lo de abajo ya calcula la comisión. Entonces, si se logró, en el caso de que se haya logrado, yo voy a calcular el B9, que es el importe de la venta de este señor Gonzalo González, por el porcentaje de comisión más alto que la empresa paga, que está en F9, que es el 10%. De hecho, el valor que está allá a la derecha dice 600.000, o sea, ya me muestra cuál va a ser su importe si es que ese valor superó al objetivo. 600.000. Ahora, si no logró el objetivo, yo en valor si falso voy a también hacer la fórmula para calcular ese caso contrario, ¿sí? Que es multiplicar también su importe de venta, pero sobre el porcentaje inferior que está en la celda F10. ¿Por qué F8, F9 y F10 están con símbolos de dólar y B9 de las tres casillas no tienen símbolos de dólar? Porque cuando yo copio esto en toda la columna, porque ojo que nosotros estamos viendo la primera celda de la columna comisiones, nomás la fórmula, yo quiero que esos tres valores, F8 5 millones, F9 10%, F10 2%, se mantengan
porque son los valores que yo sí o sí voy a multiplicar o voy a comparar para cada venta de todos los vendedores. Por lo tanto, el B9 le dejo sin referencia absoluta, porque eso al copiar para abajo, quiero que en vez de B9 compare ahora con las ventas de Héctor Bazán, después compare con la venta de Humberto Quiñones, después con la venta de José Pangracio, así sucesivamente. Por eso tiene esa estructura. El resultado final para Gonzalo González es 600.000. De hecho, si le das a aceptar, va a volver a verse, va a desaparecer la fórmula y va a verse el 600.000. Pero por eso te digo que cuando vos le pones a Gonzalo González un valor inferior a 5 millones, ponerle un poco 4 millones, en vez de eso, 4.900, ya cambia. O sea, y ojo que a nosotros ya nos afecta visualmente el cambio, pero en realidad acá lo que quiero que entienda es que como no llegó 4.900 a 5 millones, él no le está calculando el 10% de 4.900, sino le está calculando el 2% de 4.900. Por eso el resultado es 98.000. Entonces, lo que tengo adentro de la celda de C9 de Gonzalo González es el formato condicional que me va a dar el valor que yo quiero, dependiendo de lo que planteé en mi prueba lógica. Y el formato es lo que nosotros hacemos por afuera, es decir, nosotros inclusive ya pudimos haber hecho, antes de cargar la planilla, ya pudimos haber hecho las reglas de formato condicional, siempre y cuando sepamos la lógica de lo que vamos a plantear después. Ahora, nosotros más hicimos Ahí todo después de haber escrito. ¿Qué pasó? Decime. tengo una. Sí, Acá decime. leímos bien, o sea, ¿y qué pasa cuando hay hojas compartidas? Acá, por ejemplo, ponerle que acá diga función lógica 2. Mm. ¿Se puede leer igual paso a paso o no se puede leer una fórmula paso a Sí, paso? que, Con este. vos tenés que, con FX siempre mejor, ¿sí? Porque, Ah, o sea, no digo que no puedas leer la forma escrita, pero la forma escrita yo le dejo a los que ya tienen experiencia, si ya usaste mucho función sí, o sea, todos los días usa función sí, todos los días usa buscar B, todos los días usa, que ya sabe de memoria qué va después de qué cosa. Entonces ahí al mirar vos ya vas a entender lo que va, lo que dice. Cierto, ahora mismo es F9, B9, F10, no más. Pero después pueden ser rutas más largas para llegar al valor. ¿Por qué? Porque pueden ser de otras hojas, de otros libros. Entonces, en vez de ver ahí B9 por F9, vos ves, no sé, la dirección de una ubicación de la computadora de Milagro por la ubicación de la computadora de Humberto, por ejemplo. Porque uno saca de una computadora, otro saca de otra computadora, pero está todo dentro de la misma fórmula. Ese puede ser todo un tema. Por lo tanto, lo ideal para mí es que puedas observarlo desde acá. Pero desde acá inclusive puede ser más largo todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos a hacer la clase de auditoría de fórmulas. ¿Nos recuerdan? Yo no, profe. yo no recuerdo. Vayan un poco un ratito a fórmulas. Un ratito en fórmula. O sea, antes de irte a fórmula, ponete un poco en el 98.000 de Gonzalo González, donde está la fórmula, esa es la comisión, ¿sí? Andate ahora a fórmula. Bueno, nosotros, disculpen si no lo hicimos, yo pensé que ya lo hicimos, pero no importa. Quiero que noten que hay opciones de rastrear precedentes, rastrear dependientes, quitar flecha, mostrar fórmula, comprobación de errores, evaluar fórmula. Esas son herramientas que van a servir para poder saber de dónde vienen los valores cuando la información es muy larga y muy difícil de leer, ¿sí? La que yo usaría para este caso, si vienen así de otra hoja o de otro libro, inclusive, es evaluar fórmula. ¿Por qué? Porque evaluar fórmula, entramos un ratito, me muestra primero la fórmula así como está, y vamos a suponer que es largo, ¿verdad? Y me va a mostrar así tal cual como yo veo en la celda. Pero ¿para qué es lo que yo quiero entrar acá? Porque acá él me reemplaza lo subrayado, de hecho quiero que note que B9 está subrayado, y allá abajo dice, para mostrar el resultado de la expresión subrayada, que solo va a ser B9, haga clic en evaluar. El resultado más reciente aparecerá en cursiva. Dale un poco a evaluar. Al darle a evaluar, él te reemplaza para poder saber qué dato es el que está teniendo en esa celda, sin tener que observar vos celda por celda. Entonces ahí nomás vos ya podés tener todo en un solo lugar. Dale un poco a evaluar a ese. Ahora te va a traer F8. Entonces te dice que él lo que compara acá es 4.900 mayor o igual a 5 millones. Eso sí, voy a tener que saber, después de observar los valores, es de dónde vienen estos valores, ¿verdad? Entonces 4.900 es la venta de Gonzalo González, 5 millones es el objetivo de la empresa. Después te subraya la totalidad. Al darle a evaluar, él te va a decir que es falso, es decir, no lo logró Gonzalo González con respecto al objetivo. Por lo tanto,
él no se queda más en verdadero, se va directamente al falso. ¿Por qué? Y porque falso es lo que va a terminar dándote. Entonces se fue a B9 del último argumento. Dale un poco de evaluar. Ahí te muestra otra vez. Entonces él multiplicó 4900 por y subraya F10 al darle evaluar por 0,02. Ojo que no te muestra en el formato que está cargado originalmente, porque en la celda figura 2%, él te pasa a tanto por uno, pero no importa. Al darle evaluar sobre todo lo que se subrayó, él te muestra que ese es entonces el resultado. Y ND ya te puso el otro porque no se logró, digamos, superar el objetivo de 5 millones, entonces él ya te reemplaza lo anterior con ND. Y si le das otra vez evaluar al falso, entonces él te va a traer, dale un poco de evaluar, él te va a traer el resultado final, que es 98.000. Entonces, estas son herramientas que sirven cuando hay algo de confusión en la fórmula. Entramos acá y vamos, es como que no tengo que ponerme a recorrer hoja por hoja, planilla por planilla para encontrar la información, sino acá en un solo panel tengo visible en una sola parte de mi hoja la información. Si quiero volver a empezar y le doy otra vez, dale un poco de evaluar y va a volver a arrancar, ¿sí? Dale, solo para mirar, dale evaluar, ese 98.000 se va a volver a convertir en la... Ah, bueno, ahí reiniciar, sí que ahí está, empezó otra vez, entonces, esa es una opción. Otra opción, si por ahí no me quedó claro, es el otro, paso a paso para entrar. Dale un poco un ratito paso a paso para entrar, que está al lado nomás el botón, ¿sí? El paso a paso para entrar, ¿qué hace? Trae, es como que segmenta, te pone que en azul está B9 y abajo él te hace un árbol otra vez y te muestra. Este viene de esta hoja, y la hoja se llama funciones lógicas 9 y viene y te muestra el 4900. Y así te va mostrando. Cada subrayado, si le das paso a paso para entrar, él te va cargando debajo y te va mostrando de dónde está viniendo, ¿sí? Entonces sería una opción diferente, o sea, para poder concentrarte solamente en esa parte del dato para poder ir a buscar en dónde o de dónde está viniendo, ¿sí? Son herramientas, están disponibles, algunos se acostumbran más de una forma, otros de otra forma, pero Excel pone ahí para que todo el mundo pueda usar, digamos, y la idea es conocerla, ¿verdad? Saber qué te va a servir para ese momento donde a lo mejor te causa confusión eh, la información por una cuestión de que proviene de libros diferentes, de hojas diferentes, pero sí o sí vos vas a poder saber, de alguna de todas estas formas, saber de dónde están viniendo los datos, digamos, ¿verdad? No sé si contesté un poco la consulta que me hiciste, Enrique. Eh, Creo que una de estas herramientas te va a ayudar a poder mejorar un poco la Sí, comprensión. con esta herramienta voy a poder Entonces, cuando tengas así esos a los problemas, números. usa esto. Ojo que yo te dije que entre todo, evaluar fórmula para mí es la mejor. Puede que para vos sea, no sé, ventana de inspección, o puede que sea rastrear precedente o mostrar fórmula, no sé, ya va a depender un poco del uso que vos le dé a tu planilla. Y si de por ahí te queda más claro también con FX, en FX es como que se aclara paso por paso de todo lo que vos ya tenés escrito, ¿verdad? Para poder comprender un poco eso. Y de por ahí otra vez, ninguna de las opciones, tenés mi número, tenés mi WhatsApp, tirame nomás ahí el caso. Profe, tengo este problema, ¿cómo que puedo hacer para entender? Yo te voy a dar una mano Sí, sí o sí, sin problema. para pasar te iba a consultar y Tirame nomás, seguir investigando nomás. ni No, tenga no llegué a lo que vergüenza, quería. ni tengan Buenísimo. vergüenza, escríbanme nomás, yo en el tiempo que tenga ya les voy a estar tirando al toque ahí un ejemplo o la forma de solucionar los problemas que tengan, ¿sí? Sin ningún Buenísimo. problema. A ver un poco, disculpen que yo no tengo, ¿qué hora para es? No sé, pues Faltan si ya llegamos. 5. Faltan 5. Ah, bueno, dale. Entonces, esta función 9 ya terminamos. Quiero que ahora pasemos a la función 10, que es el último ejercicio. La idea de la función 10 era practicar nomás lo que habíamos hecho. Sí, yo quiero Eh, preguntar también de Vamos a eso. practicar, vamos a practicar. Bueno, vamos a leer un poco. ¿Qué es lo que pide? Dice, inspeccionamos la columna de puntaje usando la función sí, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente. Uno, si el puntaje de al lado, ¿verdad? La columna de al lado es mayor a 20, queremos que aparezca excelente. El 2 dice, si el puntaje es mayor a 10, que aparezca aprobado. Y el 3 dice, si el puntaje es menor o igual a 10, que aparezca reprobado. Y al último, hay que ponerle un formato condicional a cada respuesta diferente. Ok, vamos a arrancar. Este ejercicio es la práctica del 8, ¿sí? Pero
Enrique, vamos a hacer como si fuera que sea nuestra primera vez. Bueno, nosotros lo que vamos a ver acá es cuántas veces podemos insertar la función sí dentro de otra. En realidad no vamos a poder ver todas las veces, pero por lo menos 3 vamos a insertar, o 4. Bueno, pero para eso vamos a arrancar escribiendo la primera función lógica. Entonces empezamos. Es igual, sí. Todavía no va a ser formato condicional, ahora vamos a hacer la fórmula, ¿sí? Bien. Sí, paréntesis, paréntesis de apertura o doble clic ahí sobre el sí. Bueno, ahí tenemos el rótulo de abajo. ¿Qué es lo que vamos a controlar? El valor de al lado. Muy bien. Primero, C9, quiero saber si es igual, entonces escribo el es igual. Y el primer valor, como excelente, no está escrito en ningún lugar. No voy a poder ir a seleccionar una celda, por lo tanto voy a escribir. Pero cuando escribo, tengo que entender que el texto siempre debe quedar entre comillas dobles. Por lo tanto, voy a escribir primero comilla doble, excelente, comilla doble. No, yo dije mal. Perdón. Otra cosa. El excelente tenía que ser el mensaje. Disculpen, yo le estoy confundiendo. Ahí lo que tengo que controlar es si el puntaje es mayor a 20. Por lo tanto, es mayor. Eso, ahí sí. Y como el 20 tampoco está escrito, entonces escribo. El número no se escribe con comilla doble. Fantástico. Punto y coma. Bueno. Cuando veo que el valor es mayor a 20, ahora recién tengo que escribir el excelente entre comillas doble. Bien, perfecto. Bueno, al terminar, punto y coma para pasar al valor si falso. Bueno, para entender, nosotros tenemos una sola respuesta posible si es que no es excelente, pero tenemos dos respuestas todavía que necesitamos que aparezcan, que son aprobado y reprobado. Por lo tanto, acá es donde tenemos que insertar la otra función sí para darme mayor cantidad de opciones todavía para seguir comprobando. Entonces va a ser sí, doble clic en el sí abajo o paréntesis, eso ya depende. Muy bien, y ahora arrancamos otra vez. Acá lo que vamos a comprobar es si la celda de al lado, la misma que agarramos para la otra comprobación, es decir, C9, y ahora veo el punto 2. El punto 2 dice si es mayor a 10, entonces va a ser es mayor que 10, punto y coma. Si es mayor a 10, quiere que aparezca aprobado. Entonces eso voy a escribir entre comillas doble. Dale nomás no, muy bien. Aprobado, muy bien. Cierro, punto y coma después de aprobado. Y ahí tengo la última opción. Bueno, lo que le decía en el ejercicio anterior a Milagros. Si yo ya no tengo otra opción, es decir, no puede haber otro valor, entonces ahí ya le puedo poner reprobado. Pero si yo quiero comprobar lo que me pide el punto 3, entonces voy a tener que cargarle otra vez la función sí. Entonces ya depende de cómo quiero encarar la situación. En este caso, bueno, ya pusiste reprobado, quiero que veas que tenés dos funciones sí cargadas, por lo tanto hay que cerrar dos veces paréntesis, ¿sí? Cerrar una vez más y ahí ya estamos. Al darle enter tendríamos que ver el que corresponde a este caso. En este caso, este es reprobado porque no supera 10. Tenemos todos los reprobados que están hasta, porque el punto 3 dice, si el puntaje es menor o igual a 10, entonces hasta el 10 tiene que ser reprobado. Del 11 para arriba tiene que ser aprobado hasta el 20, ¿verdad? Del 10 mayor a 10 hasta hasta el 20 tiene que ser aprobado y del 21 para arriba tiene que ser ya todos excelentes. Eso es lo que estamos viendo entonces con ayuda de la función sí. En el ejercicio 8 era diferente esto. ¿Por qué? Porque no era lo de mayor o igual, o sea, no era para arriba la cosa, era para abajo. Entonces tuvimos que hacer la cuarta opción, inclusive la de incorporar el posible mensaje de error cuando el dato cargado era un error, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Aplicar el formato condicional a cada uno de los mensajes. Entonces podemos practicar un ratito. Entonces quiero que le aplique un color diferente. Ojo que ese ya queda a cargo de usted. Uno para reprobado, uno para aprobado, uno para excelente. Entonces visualmente vamos a tener la planilla con esos tres colores cada vez que aparezcan estos datos. Pero tienes una regla para cada uno, ¿sí? Entonces va a ser nueva regla. Seleccionamos arriba abajo. El segundo. En realidad, para que sea más rápido, podemos seleccionar de las predeterminadas más. Dale un poco cancelar un ratito para mostrarte nomás, Enrique. A lo mejor conoces luego. Eso, de las predeterminadas más. En la primera, reglas para resaltar celdas. Y ahí vas a encontrar una que diga texto específico. Perdón, texto que contiene esa. Esa, por ejemplo. Entonces ahí le seleccionas nomás ya la respuesta y ya va a tener un color. Y si querés le cambiar ahí el color a uno que vos quieras.
y le da a aceptar, entonces ya se va a quedar. Lo que sí después hay que hacer es replicar, ¿verdad? O sea, doble clic. En este caso podemos hacer doble clic para que se replique porque tiene tanto la regla como la fórmula, ¿sí? Entonces, a la misma otra vez, eso es lo que te dije hace rato, ¿sí? En este caso, en vez de quedarte en aprobado, andate nomás y posicionate otra vez en el primero. A las tres, o sea, las tres reglas las aplicas a la misma cantidad de celdas para no tener problemas en el futuro cuando cambien los valores, ¿sí? Entonces, eso, ahí sí va a ser diferente y le vas a poner vos. No vas a ver el color porque vos estás posicionado sobre la primera celda que ya dice otra cosa, pero seleccionar nomás, darle a aceptar y después darle doble clic y ahí sí vas a ver el color. Eso. Y por último, para el excelente, otra vez siempre en el primero. Muy bien. Y ahí sí va a ser el excelente de abajo. Muy bien. Eso. Excelente. Bueno, quedamos hasta acá por hoy. ¿Les parece? En la siguiente ya pasamos a Hola, otro profe. tema. El lunes entonces nos vemos Liquidamos y... entonces esta abajo también, ¿verdad? Sí, este ya puedes poner que ya está hecho. Dale, Milagro, vos no tuviste nos vemos, Ok. Luis. problema. No, profe, seguí Bueno, súper bien hasta acá. bueno, excelente. La siguiente ya pasamos a otro tema. Quedamos así. Dale. Nos Dale. Gracias, vemos. profe. Seguimos. A Chao, chao. ustedes. Chao, chao.